Muy bien, continuamos entonces con nuestro estudio. Entramos en este nuevo módulo y vamos a hablar acerca de Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes. El escritor es desconocido, algunos piensan que fue Jeremías. El periodo de tiempo que transcurre es de unos 308 años. La frase clave es según la palabra de Jehová, según la palabra de Jehová. El mensaje es el cumplimiento de la palabra de Dios es seguro. El cumplimiento de la palabra de Dios es seguro. Y las palabras claves son hombre de Dios, hombre de Dios. Vamos a ver algunos versículos claves en capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Dice, sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Ahí está. Versículo clave, ¿por qué? Porque Dios había dicho que Acab iba a ser destruido, toda su familia iba a ser destruida, y su esposa iba a morir violentamente, y Dios lo iba a cumplir, porque siempre la palabra de Dios es segura. Y también en el capítulo 17, en el versículo 23, capítulo 17, 23, dice allí, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Si ahí vemos el momento en cual fue el reino del norte llevado cautivo a Asiria en el año 722 antes de Cristo. Y después también capítulo 24, en el versículo 2, dice allí, 24:2, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Y allí vemos también entonces cómo el reino del sur también fue llevado cautivo por Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Pero lo que se resalta aquí es que el cumplimiento de la palabra de Dios es seguro. Dios prometió que Acab iba a ser destruido y fue así. Dios prometió que el reino del norte iba a ser llevado cautivo y fue así. Dios prometió que el reino del sur iba a ser llevado cautivo y fue así. El cumplimiento de la palabra de Dios es seguro. El bosquejo de este libro es del capítulo 1 al 13, el ministerio fiel de Dios a Israel mediante sus profetas, y el capítulo 14-25, la declinación y dispersión de Israel y de Judá. Segundo Reyes va a cambiar el personaje central, que el primero Reyes fue en la parte final Elías, y ahora va a ser Eliseo en los primeros capítulos. Y Eliseo aparece allí como el siervo de Elías. Y Eliseo va con Elías en su despedida, digamos que él fue, recorriendo diferentes lugares. Y Eliseo sabía que iba a ser separado de su señor. Entonces Elías le dice, bueno, quédate acá, que yo me voy hasta allí. Y Eliseo decía, no, yo voy contigo. Y todo el tiempo iba siempre con él. Y en un momento entonces Elías le dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y entonces Eliseo le dice, mira, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y entonces Elías le dice, bueno, es difícil lo que pides, pero si ves cuando yo seas llevado por el Señor, entonces va a ser concedida tu petición. Y vamos a ver que entonces fue así. De repente están caminando y viene un carro del cielo y toma a Elías, se lo lleva. Y Eliseo está allí, lo mira y es testigo de primera mano de cómo Elías fue arrebatado por el Señor al cielo. Y allí entonces Eliseo ve caer el manto de Elías y lo toma y va hasta el río Jordán y dice, bueno, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea el río Jordán con el manto y el río se abre y allí comienza una nueva etapa para Eliseo, de ser un siervo a ser un profeta muy reconocido. Y vamos a ver sus milagros vez tras vez en estos primeros capítulos, algunos milagros que fueron muy impactantes y sorprendentes, otros que quizá por ahí no tanto, pero que eran también importantes. Por ejemplo, de entrada se dice en el capítulo 2 de Segundo de Reyes que él iba entrando a la ciudad y de repente le salen al encuentro algunos jóvenes, dice la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 23 dice, después subió de allí
a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Entonces, parecía como una burla normal de los jovencitos, pero realmente era una falta de respeto. Y cuando le decían calvo, la expresión indica como que le decían que era un leproso, que no lo querían cerca. Y mirando él atrás, versículo 24, mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos, ¿no? Tremendo. La falta de respeto hacia el siervo de Dios fue castigada de una manera bien notoria y radical. Después se menciona otros milagros que él fue haciendo, y en esos milagros que él fue haciendo, por ejemplo, en una ocasión fueron con los profetas, porque había como una escuela de profetas, y fueron a cortar leña y de repente uno golpea un árbol y el hacha se le cae al agua y dice, no, era prestada el hacha. Entonces Eliseo dice, ¿dónde cayó? Y por ahí. Entonces Eliseo toma un palo, lo tira al agua y de repente el hacha flota, ¿no? Un milagro. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene espectacular? Bueno, sí, era muy espectacular que el hacha flotara, era espectacular, pero aparte era demostrando también su interés hacia los profetas. En otro momento, otra ocasión, estaban todos los profetas, estaban por comer, y de repente en la preparación agarraron algún tipo de hongo que era venenoso, preparan y cuando prueban la comida, claro, estaba mala. Entonces Eliseo toma harina, le pone y ya queda sana la comida y todos pueden comer. Entonces son milagros que iban a ayudar mucho a los profetas, era mostrando el interés también de Dios hacia sus siervos a través de Eliseo. Pero hubo otros milagros también espectaculares, como por ejemplo cuando resucitó al hijo de una mujer, una mujer que lo había hospedado, le había dado un lugar para que Eliseo morase. Este hijo, primero fue un milagro que la mujer quedara embarazada, después fue un milagro que el hijo murió, pero Eliseo lo resucita. Otro milagro también notorio es cuando Naamán, que estaba leproso, se presenta delante de él y Eliseo ni siquiera se encuentra con él, sino que simplemente le dice, mira, anda a lavarte al río 7 veces y vas a quedar sano. Y Naamán, pese a que no quería, sin embargo, va, lo hace y queda sano. O tal vez cuando resulta que los enemigos querían atacar a Israel, pero no podían porque cada vez que planeaban algo, Dios le revelaba a Eliseo lo que iba a pasar y entonces frustraban los planes de los enemigos. Y sin embargo, entonces el rey enemigo seguía intentando atacar y bueno, no podía. Entonces el rey de Siria dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay algún traidor acá? Y dice, no hay ningún traidor, lo que pasa es que hay un profeta en Israel que se llama Eliseo y él conoce todas las cosas que van a pasar antes de que sucedan. Entonces el rey manda todo un ejército para que vayan a matar a Eliseo, porque realmente estaba cansado de que sus planes se frustraran. Y dice la Biblia que de repente estaba Eliseo durmiendo y se levanta su criado y cuando se levanta ve un gran ejército que está allí alrededor de ellos. Y entonces lo despierta y dice, Eliseo, nos rodean, nos van a matar. Y entonces Eliseo ora y dice, Señor, abre los ojos de mi criado. Y él cuando abre sus ojos dice que ve unas huestes celestiales que están alrededor de ellos cuidándolos. Y Eliseo le dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces todo este ejército que quería conquistar a Eliseo, querían llevarlo cautivo, matarlo. Entonces Dios le envió una ceguera a ellos y Eliseo los engaña y los lleva hasta el centro de Israel y allí se dan cuenta de que realmente había sido notorio cómo el Señor había librado a Eliseo. Y de hecho Eliseo pide que les perdonen la vida a ellos porque no vale la pena matarlos y los envía de vuelta por su camino, ¿no? Y así fue haciendo muchos milagros Eliseo, hasta el momento que muere. Y cuando muere, también hizo milagros muerto. ¿Cómo? Bueno, estamos en 2 Reyes capítulo 13 y allí vamos a ver que realmente Eliseo ya muere. Y pasado el tiempo después de la muerte, dice allí el versículo 20, 2 Reyes 13, 20, dice, murió pues Eliseo y lo sepultaron. Al año siguiente entraron en la tierra unas bandas de moabitas. Dice,
Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. No, tremendo. O sea, venían los enemigos, agarran el cuerpo de este hombre muerto, lo tiran en el sepulcro que encontraron allí, están los huesos de Eliseo y este hombre revive. Por eso te digo que aún después de muerto él sigue haciendo milagros porque evidentemente era un hombre cuya vida el poder de Dios se había manifestado de una forma tremenda. Pero bueno, sigue el libro de Segundo de Reyes y habla acerca de estos reyes y sus cosas malas y del reino del norte, hasta el momento en el cual son llevados cautivos allí en el año 722 a.C. por Asiria. Y entonces todas esas 10 tribus quedan perdidas. Y dice la Biblia que Asiria quiso mandar a sus moradores para que estuviesen allí, pero cuando estaba allí, Dios mandaba leones y los mataba. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces llevaron profetas y comenzaron a mezclar a la gente para que conocieran la ley de Dios, supieran cómo adorarle, pero se convirtió realmente en una forma de sincretismo, en el cual cada uno adoraba a su propio Dios, más cumplían con ritos en cuanto a la ley del Señor. Un sincretismo realmente bastante desagradable a los ojos de Dios. Pero cuando pasa el tiempo, y uno lee, por ejemplo, en Juan capítulo 4, que dice que el Señor le era necesario pasar por Samaria, realmente los judíos evitaban pasar por Samaria. Los judíos daban la vuelta para entrar en Samaria. ¿Por qué? Porque realmente ellos sabían perfectamente que los samaritanos eran una mezcla de esos asirios que habían traído gente para que habitase allí, eran todos mezclados. Por eso, judíos y samaritanos se llevaban entre sí, porque era una mezcla. Algunas personas del reino del norte, al darse cuenta que venía el castigo, se mudaron al reino del sur, y por eso podemos ver que se preservó, digamos, gente de todas las tribus, pero realmente el reino del norte como tal nunca regresó del cautiverio como nación. Nunca regresó. Entonces, a partir de ese momento, la historia continúa, pero solamente enfocada en el reino del sur. Y en el reino del sur vamos a ver que hubo reyes buenos y otros malos, muy malos. Se menciona, por ejemplo, Ezequías, del cual se dice que realmente era un rey diferente, un rey que realmente buscaba al Señor de todo corazón, un rey que hizo cosas muy buenas para que el pueblo volviera al Señor. Pero no fue libre de dificultades, ya que los propios asirios querían también conquistar allí Israel, pero el Señor los libró vez tras vez. De hecho, hay un episodio que se menciona acá, se menciona en Segunda de Crónicas y se menciona también en Isaías, o sea que es un evento muy importante en el cual Israel está rodeado allí por sus enemigos y dice la Biblia que de repente Ezequías oró al Señor pidiéndole ayuda y el Señor responde ¿cómo? Mandó a un ángel, dice que en la noche destruyó todo el ejército de los enemigos. Fíjense por favor, allí en capítulo 19, de Segundo de Reyes, versículo 35, 19-35 dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. 185,000, ángel en una sola noche. Y cuando se levantaron los por la mañana, de aquí que todo era cuerpos de muertos. Y ahí está, el Señor librando a Israel, en este caso el reino del sur, de también ser cautivados por los asirios. De repente emerge una figura a lo lejos que era Babilonia. Hasta ese momento no era tan importante. En ese momento había los asirios que eran realmente poderosos, Egipto que también era poderoso, y el reino del sur, Judá, en el medio. Y Judá hacía alianzas con Egipto para que lo protegiera de Asiria, y estaban allí toda una forma de querer sobrevivir. Pero en un momento Ezequías se enferma y cuando enferma, él le pide a Dios una oportunidad para seguir viviendo. Dios le regala 15 años más. 15 años que realmente fueron
en cierta forma nefastos para Ezequías, ya que fue el tiempo en el cual nació su hijo, Manasés, que fue el peor rey que hubo, pero también fue el tiempo en el cual él, al sanar Babilonia, mandó emisarios para visitarlo porque había sanado, y, y Ezequías cometió el error de mostrarle todos los tesoros del templo y del palacio, y entonces Dios dijo, bueno, ya que le mostraste a ellos todo esto va a ser llevado por ellos en un momento y tu tierra va a ser conquistada por Babilonia. Ahora, parecía como lejano, porque realmente hasta Ezequiel dice, pero no, esto es gente que vive muy lejos. Pero lo que no sabía Ezequías es que realmente este pueblo de Babilonia iba a crecer y a fortalecerse y derrotó a Asiria y a Egipto en una misma batalla en el año 605 a.C. Y surgió ya como el nuevo imperio, el imperio babilónico. Ezequías muere, aparece Manasés, y Manasés con 12 años comienza a reinar e hizo lo malo delante del Señor. Pero fue el peor rey de todos. Y después de él vino su hijo, que también fue perverso, y después vino su nieto, que fue Josías, que fue un rey muy bueno, Josías, que a pesar de comenzar a reinar con 8 años, sin embargo hizo grandes reformas, destruyó los altares, destruyó todas las cosas que se habían hecho mal, y realmente quiso reinstaurar la devoción al Señor. Pero una vez muerto Josías, vino también sus hijos, y ahí ya comenzó la decadencia total, y ahí fue cuando el reino del sur también es llevado cautivo ahora por Babilonia, en el año 586 antes de Cristo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Muchos reyes de Judá, del reino del sur, fueron malos, otros, pocos, siguieron el ejemplo de David y quisieron agradar al Señor. Y vemos cómo el Señor fue fiel en medio de todo esto y sin embargo siempre mandó advertencia a su pueblo, quiso advertirles en cuanto al juicio. Pero bueno, tristemente, cuando hay un gobernante malo, también todo el pueblo comienza a ir detrás de ese rey también malo. Así que Segundo de Reyes termina con la tragedia, ¿no? Con el reino del sur también llevado cautivo y termina con un pueblo ya en desolación, ¿no? Un pueblo en el cual ya vemos que ya no quedó nada, solamente eran ruinas y solamente era lamento por lo que había pasado allí. Qué triste, ¿no? Como algo que comienza como algo próspero y sin embargo termina todo en tragedia, ¿no? Algo que realmente parecía que el reino bajo David avanzaba y conquistaba todo y sin embargo tenía el reino dividido y en cautiverio, ¿no? Bueno, no te olvides estas fechas. El reino del norte fue llevado cautivo en el año 722 a.C. por Asiria. 722 a.C. por Asiria. Y el reino del sur fue llevado cautivo en el año 586 a.C. por Babilonia. 586 a.C. por Babilonia. Eso te lo digo, tenlo en cuenta porque siempre puede llegar a ser una pregunta para el examen. Muy bien, entonces que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo módulo.